Saludos, amada Madre y Esposa de Dios, Cristo Lisbeth. Tú eres el Consolador, esa luz que ya ha venido al mundo. Saludos a tus hijos engendrados y paridos en el Espíritu, Jimmy Debbie, y a todas tus primicias que como águilas surcan la mente en todas las naciones. Gracias a la segunda venida de Cristo somos los ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutamos bien la poderosa palabra del Dios vivo y bendecimos a Dios Padre Melquisedec y a Dios Madre Cristo Lisbeth porque conocemos sus nombres. En estos postreros días el Espíritu de verdad Cristo Lisbeth ha hablado y ha dicho: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa destrucción física fue porque desecharon el conocimiento de Dios a Cristo María, la esposa de Dios en el siglo I. Es indiscutible que solo gracias a la segunda venida de Cristo Lisbeth, hoy sabemos que el conocimiento de Dios es la única fuente que tiene como fin vencer la muerte física del hombre. Por lo tanto, estando ya presente Cristo, comprendemos que la muerte en la cruz no salvó a nadie, ya que el motivo de esa muerte no fue para adquirir sabiduría de Dios, sino que fue causa de condenación para todos los hombres. Gracias al Espíritu de verdad, hoy tenemos evidencias que validan que la cruz del Calvario fue un instrumento de condenación y no de salvación como históricamente se ha creído. Claramente la anunciadora de Jerusalén hoy es Cristo Lisbeth, ya que es Dios mismo y por lo tanto su juicio es verdadero y el único camino de salvación. Leamos. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro, Melquisedec Lisbeth. He aquí que Melquisedec Lisbeth, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará su esposa. He aquí que su recompensa, vida eterna, viene con ella, y su paga delante de su rostro. Ya se ha cumplido esa profecía. El Cristo del siglo XXI estuvo callada por un tiempo, pero ahora ha hablado y nadie la callará. Solo ella nos ha anunciado que tenemos vida eterna si hacemos todo lo que Dios Melquisedec Lisbeth ha dictaminado por medio de ella, su anunciadora. Escrito está: por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación, inmortalidad, se encienda como una antorcha. De ahí la importancia de su segunda venida en este tiempo, y aparecerá por segunda vez, 2000 años después, sin relación con el pecado, para salvar de la muerte física a los que le esperan. Esa salvación se constituye eterna cuando el hombre logra vencer la muerte física mediante el conocimiento de Dios. En otras palabras, ese conocimiento o sabiduría de Dios es su misma esposa. Si anteriormente la desecharon su inmortalidad. Por lo tanto, toda esa generación murió. Fue su condena. En su primera venida, Cristo María, la esposa, era el camino, la verdad y la vida. O sea, solo por medio de ella se llegaría a la inmortalidad y así no ser destruidos, como lo narra Oseas 4:6. Escrito está: la destrucción está decidida, porque el Señor Melquisedec Lisbeth ha decidido la destrucción y la va a llevar a cabo. Solo las primicias vemos que nada toma por sorpresa a Dios Melquisedec Lisbeth, ya que dentro de su propósito sabían lo que ocurriría y que el hombre jamás se imaginaría su plan perfecto, todo por su ignorancia, arrogancia y altivez. Se dijo: ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Melquisedec Lisbeth. Obviamente, esa destrucción es sobre toda carne, figura de la tierra,
que moraba en esas generaciones, ya que la tierra como planeta está seguro en sus manos, nunca será destruida. Leamos: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Recordemos también que la mente carnal que representa al hermano mayor no fue creado para morir, sino que fue creada para que venciera y viviera para siempre. Por eso dice que la tierra siempre permanece. Claro, porque la idea es que venzas la muerte en ti para que puedas vivir eternamente. Y si Dios no quiere que se muera el ser humano, tampoco quiere destruir este planeta Tierra. Ambos existen porque este es donde mora Dios. Si la Tierra, el planeta, no será destruida, entonces podemos preguntarnos, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Claro, escrito está. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitar y andar entre ellos es con un cuerpo humano. Eso no es algo espiritual, sino que es algo físico. Eso se llama conocer el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en un cuerpo de carne y de sangre. Volviendo al siglo I, todos murieron físicamente por su incredulidad. Veamos las evidencias. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esa perversa generación se condenó por las palabras que vertieron sobre Cristo, que los confrontó con la verdad, cumpliendo la ley. Esa generación nunca cumplió la ley de Moisés por andar en los deleites de su hermano mayor, que es figura de la mente carnal, que es la que les produjo esa destrucción, su muerte física. Ahora, en la segunda venida de Cristo andamos en la ley del Espíritu, ya que alimentamos al hermano menor con el Evangelio eterno. Ese hermano menor es figura del hombre espiritual, por lo tanto vence a la mente carnal y eso nos garantiza la vida eterna. Así que Cristo María no vino a condenar a su generación, sino a que fuese salva por medio de ella. Ahora, por el simple hecho de no haberla recibido y haberla matado injustamente en una cruz, se condenaron ellos solos. De ahí que la cruz no es un instrumento de salvación, sino de condenación. Veamos este verso profético. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En otra versión se lee, ¿y habré de librarlos del poder del sepulcro? ¿Habré de rescatarlos de la muerte? ¿Dónde está, muerte, tu poder destructor? ¿Dónde están, sepulcro, tus males? Ya no tendré compasión de esta gente. La muerte tiene el poder de destruir como se profetizó. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Claro está que ese imperio de la muerte tendría un fin. Obviamente no fue con Jesús de Nazaret, porque fue sentenciada a muerte, y hasta allí llegó su existencia como hija de hombre, o sea, como ser humano. Esa muerte tendría su fin hasta que se manifestara el Mesías del siglo XXI, Cristo Lisbeth, ya que ella sí tiene las llaves de la muerte y del Hades. Veamos las acciones que condenaron a la destrucción de toda esa generación. La matanza de las niñas. Los escribas mentirosos nos hicieron creer que Herodes mandó a matar a los primogénitos de los judíos, entiéndase, a los varones. Pero Cristo Lisbeth, la luz del mundo, ha revelado que eso no fue así. Este Herodes el Grande, fundador de la última dinastía judía, pertenecía formalmente a la religión judía, pero era un rey pagano, más interesado en la grandeza de su reino que seguir los mandatos de la ley de Dios. Así que Herodes el Grande era un cobarde, ya que le tenía miedo al pueblo judío. Por lo tanto, jamás se hubiera atrevido a matar a los primogénitos, a los hijos varones, sabiendo lo celosos que eran los judíos. Ese pueblo se hubiese levantado en su contra. Tenemos evidencias de esa cobardía y miedo a los judíos.
ya que años más tarde su hijo Herodes el tetrarca no pudo matar oficialmente a Juan el Bautista por temor al pueblo, ya que lo tenían por profeta, sino que lo ejecutó por el juramento que le había hecho a la hija de Herodías, su mujer. Veamos lo que hizo Herodes el Grande. Mateo capítulo 2, verso del 1 al 18. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todas las niñas menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que una de esas niñas era Cristo María. Recordemos que dentro de la cultura judía, tener un hijo varón era motivo de orgullo, ya que todo primogénito era consagrado a Dios. No así las niñas, ya que cuando nacían era motivo de tristeza dentro de una familia judía debido al machismo imperante y a su absurda cultura de descrédito y menosprecio hacia la mujer. Escrito está: Melquisedec Lisbeth habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como los animales. Mío es. Así que Cristo Lisbeth desnuda otra mentira milenaria. Herodes el Grande en realidad no mandó a matar a los hijos varones primogénitos judíos por temor a un levantamiento popular, sino que mandó a matar a las niñas que poco o nada les interesaban a los judíos. Veamos otro acto condenable, esta vez contra Juan, esposo de Cristo María. Muerte de Juan el Bautista. Siendo un rey pagano como lo fue Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, no es raro que la ejecución de Juan haya sido en una fiesta celebrando su cumpleaños. Leamos. Y Herodes quería matarle, pero temía del pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, su mujer, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Versos 10 al 12. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato a la muchacha, y ella la presentó a su madre Herodías. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hasta aquí lo que siempre hemos sabido, es que a Juan el Bautista lo habían apresado por causa de Herodías, porque él le decía a Herodes, su marido, que no era lícita la relación con ella, ya que era la mujer de su hermano. Pero ahora sabemos que Juan el Bautista fue asesinado por denunciar un adulterio, ya que este Herodes prefería los placeres carnales. Ahora, ¿cuál fue la condena de Herodes y sus descendientes en aquel tiempo? Morir físicamente. Tanto Herodes el Grande como su hijo Herodes Antipas o el tetrarca, que lo reemplazó en el poder luego de su muerte. Recordemos que Herodes el Grande fue el fundador de la última dinastía judía que ejerció el poder en Palestina durante la época de Cristo María. Aunque profesaban la religión judía, siempre tenían lazos estrechos con los romanos, ya que como dinastía siempre mandaban a estudiar a sus hijos a Roma. Así que fue Herodes el Grande quien mandó a ejecutar las niñas, y Herodes Antipas quien ejecutó a Juan el Bautista. Herodes Antipas, o el tetrarca, vivió con su sobrina Herodías, esposa de su hermanastro Herodes Felipe I. Este Herodes Antipas, el tetrarca, fue ambicioso por influencia de Herodías, e hizo encarcelar y ejecutar a Juan el Bautista porque le reprochó la indebida unión marital con Herodías, que fue la principal instigadora de su muerte, decapitándolo por su gran deseo de venganza. Hoy sale a la luz. Herodías fue nieta de Herodes el Grande, quien hizo la matanza de las niñas. Primero se casó con su tío Herodes Felipe I, hijo de Herodes el Grande, de quien tuvo una hija, Salomé.
luego lo abandonó para convivir en unión ilícita con Herodes Antipas, el otro hijo de Herodes el Grande, que ejecutó a Juan. Así que este tipo de gente corrupta y desleal fue la que juzgó la muerte de Juan el Bautista y de Cristo María. Para el caso este Herodes el tetrarca tuvo que ver también con Jesús el Cristo, ya que su reinado coincidió con la vida y ministerio de ella. Hipócritamente, este Herodes se alegró al verla, pero luego la menospreció y encarneció porque no contestó sus preguntas. Recordemos que este malhechor fue el que asesinó a Juan el Bautista y Cristo no quiso hablar con él. Luego este, coludido por la jauría sacerdotal de Jerusalén, envió a Cristo donde Pilato, con quien estaba enemistado, vestida espléndidamente. A raíz de este acto, Poncio Pilato y Herodes Antipas se hicieron amigos de nuevo. Ahora veamos con más detalle las perversidades que estos hombres maquinaron contra Jesucristo, la esposa de Dios. A Cristo María la asesinaron con la anuencia de los religiosos de su tiempo. Ya habían profecías que manifestaban el desagrado que Dios Melquisedec tenía con esta clase de servidores de Dios o representantes de su pueblo. Se les nombra como falsos profetas, mentirosos, etc. Demos un vistazo al concilio, el Sanedrín. Era una aristocracia, nobleza sacerdotal compuesto por 71 miembros con sede en Jerusalén. Era dirigido por un sumo sacerdote con funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Su autoridad variaba según el orden político imperante. La formación de ese concilio la atribuían a lo que hizo Moisés en Números 11:16. Como Cristo Lisbeth ha desnudado esta generación asesina, ahora sabemos que fue en la casa del sumo sacerdote Caifás que se reunió el concilio para planificar su muerte y enjuiciar a Cristo María. Siendo una de las funciones del sumo sacerdote, Caifás se puso como juez ante las arremetidas calumniosas que Jesús María sufrió por envidia de sus enemigos. Estos perversos representantes de Dios buscaron a como diera lugar falsos testigos para acusarla sin razón alguna y luego asesinarla, y Cristo lo sabía. Estos falsos representantes de Dios fueron y la compraron por 30 monedas de plata. Quisieron arrestarla con alguaciles, policías, porque la gente creía en ella y eso los llenó de envidia. Si nos vamos por el lado de los fariseos, desde el tiempo de Juan el Bautista fueron identificados como una generación de víboras. Estos eran miembros de una de las principales sectas del judaísmo. Eran ritualistas y legalistas y siempre perseguían a Jesús para burlarse y llevarle la contraria. Así que finalmente asesinaron injustamente a la esposa de Dios, al Mesías, en una cruz, efectuándose así la condenación para esas generaciones. Entiéndase, las condenó a todas a la muerte física, fueron destruidas. Todo lo que se colgó en ese madero, la esperanza de salvación eterna o la remisión de pecado, se echó a perder. Después de toda esta cronología de muerte y de maldad, ¿el mundo actual estará esperando que esa gente malvada sea salva redimiéndolos de sus pecados? Aclarando que el no creer en Cristo en aquella época era pecado, ya que ella representaba la misma ley de Dios. Sus líderes eran ignorantes de la verdadera interpretación de la ley, no digamos el pueblo, que era manipulado por ellos. Veamos el caso de Nicodemo, que no entendió cómo era eso de nacer de nuevo en el Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En su cántico Moisés lo profetizó, la corrupción no es tuya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Estos escribas y fariseos hipócritas imponían cargas pesadas que ni ellos mismos con un dedo deseaban tocar. Además cerraban la puerta del reino de Dios para que los demás no entraran. O sea, no entraban ellos ni dejaban entrar a los que querían hacerlo.
Fueron unos asesinos y según ellos le hacían un favor a Dios. Se desviaron, su ignorancia los mató, no amaron la instrucción, fueron condenados por sus picardías. Su boca habló tonterías y lo llevó a su muerte por no creerle a la enviada de Dios, su esposa. Aún sus gobernantes de aquella época eran ignorantes. En esta generación se cumplió lo profetizado. Ay de los que a lo malo, sus tradiciones y costumbres, dicen bueno, y a lo bueno, el conocimiento de Dios, malo. Ya el Mesías, que jamás verá la muerte física, Cristo Lisbeth, lo ha dicho. Por eso, proféticamente se dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa muerte en la cruz no salvó a nadie, ya que el motivo de esa muerte no fue para adquirir la sabiduría de Dios, sino que fue causa de condenación para los hombres. Ocultaron esta verdad, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese conocimiento, sin que nadie lo explique, es pura letra, y para explicar o predicar ese conocimiento no es cualquier ser humano, sino Jesucristo mismo. Entiéndase que Jesús Cristo o Jesucristo son títulos que tiene esa persona, así que esa manifestación, esa sabiduría personificada como mujer virtuosa, tiene unas características en su segunda venida. 1. Ya ha sido manifestada en carne como mujer, la esposa, el Cordero. 2. Ya salió en medio de su pueblo resucitada y dio a luz a sus primicias, a sus santos ángeles. 3. Ya resucitada, ha dado a conocer el nombre de Dios Padre Melquisedec, siendo su testigo fiel. 4. Tiene la autoridad para desatar los sellos del libro. 5. Predica, juzga y consuela en base al Evangelio eterno. Y 6. Es la primera inmortal, ha vencido a la muerte y le ha dado vida eterna a su pueblo fiel y elegido. Aleluya. En este primer escrito sobre este tema hemos dado a conocer algunas de las muchas evidencias de esa generación dura de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos, que mataron a quien se les pusiese enfrente, incluso resistieron al Espíritu Santo, a Cristo María. Amada Madre y Dios, la Deidad personificada, tú eres la fuente de vida eterna. Tú eres la ciudad de luz y como el Cordero eres nuestra lumbrera. Y la luz de la luna, Cristo Lisbeth, será como la luz del sol, Melquisedec. Y la luz del sol, Melquisedec Lisbeth, 7 veces mayor como la luz de 7 días. Con temor reverente, tus hijos de luz, Luis Marisela, Germán Delia y Enán Andrade. Tu hijo para siempre, Héctor de Melquisedec Lisbeth.